Queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo programa aquí en el podcast de Contracultura para toda la gente que está esperando este programa aquí en el podcast de Contracultura. Vamos a ir directamente al grano el día de hoy. Estoy con un amigo que ustedes conocen, me refiero a Raúl Muñoz. Él es un exfuncionario de la PDI, especialista en inteligencia, graduado además del FBI, ha tenido algunos cursos importantes en contraterrorismo en Europa y es nuestro analista de inteligencia que nos acompaña para tratar de profundizar un poco más y, como es la costumbre de este programa, es sumergirnos para entender algunas cosas que a veces a simple vista no se ven. Así que quiero dar la bienvenida a mi amigo Raúl Muñoz aquí al programa el día de hoy, aquí en el podcast de Contracultura. Bienvenido, amigo mío, gracias por aceptar como siempre la invitación. Estimado Carlos, muchas gracias por la invitación y como siempre para mí es un honor estar acá compartiendo con toda tu audiencia y por supuesto encantado de poder hablar y conversar todos los temas que se nos vienen. Hay una situación muy interesante que es digno de analizar, así que muchas gracias por la invitación, Carlos. Gracias a ti. Bueno, vamos a partir con la contingencia, ¿cierto? Vamos a profundizar un poco en la contingencia nacional de Chile, que también esta historia es un reflejo de muchas cosas que pasan en diferentes partes del mundo y a la gente también le sirve de referencia para poder entender lo que pasa en sus países. Agradecer a toda la gente que nos ve desde México, que nos ve desde Estados Unidos, también nos escucha, de Costa Rica, de Honduras, de gente de Brasil también, de Argentina, Uruguay, etcétera. Así que agradecer a toda la gente que está aquí conectada hoy día en el podcast de Contracultura. Los últimos sucesos son, ha salido electo el presidente Gabriel Boric en Chile. ¿Y cómo ves tú la situación, Raúl? ¿Por dónde comenzamos el día de hoy? Hay mucha gente que está media desesperada con esto, no se esperaba a lo mejor este tipo de resultado. ¿Y por dónde partimos? ¿Cómo ves tú esta situación actual? Yo creo que se le viene bastante difícil a Gabriel Boric y las cosas no son siempre lo que parecen. Bueno, la verdad es que, como se dice en política, el pueblo ha decidido por la vía de la democracia, por la vía de la institucionalidad, ha decidido ya un presidente que nos va a gobernar en teoría durante los próximos 4 años, salvo que en el futuro la llamada Convención Constitucional nos cambie esas reglas del juego. En realidad, la situación que se viene a partir, digamos, de este triunfo que ha tenido la izquierda y que está sustentada fundamentalmente por el Partido Comunista, que son el principal partido que está sustentando esta presidencia, tiene diversos ribetes muy importantes a considerar. Lo primero es que hay un impacto directo en el aspecto económico de nuestro país. Sin duda que muchos de ustedes podrían haberse dado cuenta que la bolsa cayó precisamente al día siguiente, día lunes, y por ende además se disparó el precio del dólar. Y eso ya es el primer efecto que tenemos. Eso significa que el comunismo, que es el sistema político, ideológico y económico que se pretende instalar, no es bienvenido en muchas de las economías que podemos ver a nivel latinoamericano y mundial. La verdad es que es un tema que preocupa porque hay ribetes, hay situaciones que van a comenzar a complejizarse aún más, que nuestro país tiene proceso de elaboración de la nueva constitución y que eso podría hacer cambiar el rumbo radicalmente de Chile como tal. En los próximos meses, una vez que salga, ¿cierto?, ya y tome posesión de la presidencia el presidente electo, es muy probable que se implementen una serie de cosas que van a estar destinadas a que la ciudadanía esté contenta, vale decir, este conglomerado de gente que eligió
por el presidente actual electo, es necesario mantenerlos contentos. ¿Y por qué es necesario mantenerlos contentos? Y aquí, a propósito de eso, va a venir seguramente una serie de incentivos económicos, que es lo principal, ¿eh? Lo principal que quiere la gente, y temas económicos que han estado subsidiados desde hace ya 2 años, ¿cierto? Los famosos IFE, los famosos bonos. Es muy probable que durante este año sí exista un incremento de esa cantidad de bonos, que en lo inmediato las distintas propuestas económicas estén dándose en los próximos meses, porque lo que va a buscar en el fondo el Partido Comunista es mantener cautiva a esa gente, que no se decepcione en el corto plazo, porque van a requerir necesariamente de sus votos para poder aprobar la nueva constitución o la propuesta de la nueva constitución. Sí, claro. ¿Y por qué? Todos sabemos que la propuesta de la nueva constitución es un instrumento que es el que va a permitir entregar el poder absoluto a un solo sector político, y que es el sector que representa básicamente el Partido Comunista. Entonces, la última jugada que ellos van a buscar va a ser la aprobación a través del plebiscito de salida de la nueva constitución. Sin perjuicio de eso, también existe la posibilidad que la misma convención constitucional se deseche la posibilidad de un plebiscito de salida y se asuma como tal sin tener que pasar por ese proceso, que también es una alternativa, tomando en consideración lo que pasó en Venezuela. Entonces, una vez que se apruebe la nueva constitución, y que es en el fondo el instrumento con el cual se va a entregar al gobierno, ¿cierto?, el poder absoluto para poder instalarse y perpetuarse en el poder, va a venir ya la debacle económica con acciones y propuestas netamente comunistas, que todos sabemos en el fondo que dentro de un régimen comunista los únicos que se benefician son las élites, los burócratas en el fondo que están dentro del partido, o los que componen directamente el Estado. El resto de la población va a estar en un proceso de igualdad, pero evidentemente en una igualdad hacia abajo, es decir, en la pobreza. Van a estar igualados en la pobreza, y hacia allá es donde aspira fundamentalmente ese modelo. Con esto se estaría dando finalmente respuesta a los lineamientos que ya ha ido estableciendo el Foro de Sao Paulo y que se pusieron en práctica tanto en Perú como en Argentina y finalmente acá en Chile. Es muy probable que en Chile el modelo que venga, que es un proceso que va a tardar a lo menos, dentro de mi análisis, un proceso que puede tardar, yo creo, 2 años, 3 años, en finalmente llevarnos a esa situación que está viviendo hoy en día, por ejemplo, Argentina, o la que puede vivir, la que está viviendo Venezuela, por ejemplo, o la que va a seguir viviendo Perú. Por lo tanto, es un proceso que podría tomar un par de años. En lo inmediato van a haber situaciones que van a beneficiar a muchos de los votantes del actual presidente electo. Ahora, hay una cosa que es interesante tomarla en cuenta, y quería justamente preguntarte de eso y llevarte a ese punto. ¿Qué tan real es el apoyo que tiene este gobierno electo? Y te pregunto eso porque, independientemente de las cifras, que a lo mejor podían ser cuestionables o no, hay un video medio raro ahí circulando, pero pongamos en el caso de que estas cifras realmente sean reales en la elección, ¿qué tan real es el apoyo que tiene Gabriel Boric? Porque yo recuerdo haber conversado con algunos jóvenes y otra gente, y mucha gente repetía exactamente lo mismo, decía, pero Boric no es comunista. ¿Qué va a pasar cuando mucha de esta gente se dé cuenta que sí era comunista, o que nos van a llevar por el mismo camino de la revolución bolivariana y todo lo que vienen hablando y apoyando hace tiempo? ¿Y qué va a pasar cuando este joven revolucionario tenga que estar al otro lado de la calle y con los carabineros, con las fuerzas policiales al medio, defendiéndolo a él y separándolo esta vez del pueblo? ¿Cómo crees tú, primero, qué tan real crees que es el apoyo que tiene?
se podrá desintegrar fácilmente cuando la gente se dé cuenta que ha sido engañada. Y dos, ¿cómo crees tú que él va a enfrentar cómo se desmarca él de todo este tema revolucionario, cuando después va a estar en la moneda y va a tener a las fuerzas policiales protegiéndolo de los manifestantes o de cualquier manifestación que se haya producido, porque sabemos que vienen tiempos difíciles donde sí van a existir, es evidente que va a existir mucho descontento, y eso es cosa de que pase un poco de tiempo para poder verlo solamente. Sí, yo creo que lo principal en esta situación es que la gente que votó por Boric en general es gente joven. Eso uno puede ver de que el número de votantes que hubo pareciera ser que fue todo aquel joven que en la primera vuelta no fue a votar, pero que esta vez sí se dio el tiempo y hubo una capacidad de movilización de personas. Más allá de que efectivamente hoy día se cuestiona una exposición de datos, de resultados, a una hora muy temprana, que fue un video que anda circulando y que también yo hice un análisis de en mi canal Asesor Muñoz. Hice un video precisamente dejando entrever, digamos, la extraña situación que se produjo. Y es un video, evidentemente, donde a las 5 de la tarde Canal 13 saca, ¿cierto?, una imagen, una intervención de último minuto, y aparece una imagen con las cifras en porcentaje de 55 y fracción y 44 y fracción a las 5 de la tarde, y supuestamente con el 91% de las mesas escrutadas. Ahora, a las 5 de la tarde eso era imposible, porque en mi caso yo fui vocal de mesa, a las 5 de la tarde todavía estábamos esperando que la gente llegara a votar. Entonces, a esa hora tener el 91% de las mesas y que ellos hayan sacado una gráfica ¿cierto?, que retrataba los mismos resultados en términos generales con los cuales ganó Gabriel Boric, sin duda que es una situación que llama poderosamente la atención. Por decir lo mínimo. Acá, por lo menos, lleva a pensar, ¿cierto?, qué fue lo que ocurrió y cuál es la explicación más lógica y técnica que pudiese existir para que hubiese aparecido esa imagen, ¿cierto?, esa gráfica. Bueno, más allá de eso, que si uno analiza... todo esto la sacan en el minuto, por lo que se ve en el video, después se va a la pantalla negro y después hay una cara de una periodista que se ve muy compungida. De una periodista. Y dice bastante. Esa llama poderosamente la atención, la actitud que tiene, la reacción. La comunicación no verbal de la periodista, sin duda, que deja mucho en evidencia. Ella se ve sorprendida, finalmente, de una cifra que se suponía no debía ser mostrada, sino que iba a ser más tarde, y por lo tanto da a entender de que ella a lo mejor también sabía ya lo que iba a pasar. Bueno, pero todo eso no lo vamos a saber y en este minuto queda en la especulación, y no lo vamos a saber hasta que pueda existir una investigación más de fondo y que alguien pudiese dar una explicación y un fundamento de por qué pasó eso. Claro. Extrañamente, ese video, ese link, que fue una transmisión en vivo, ¿cierto?, hoy en día en el canal de T13 está de forma oculta, vale decir, si tú buscas en el buscador de YouTube, no encuentras el video si no tienes el link. O sea, funciona, tú llegas directamente a través del link de ese video. Entonces, extrañamente, hoy en día ya no está disponible, sino para aquellos que solamente tienen el link. Pero, más allá de eso, la gente, si tú analizas, por ejemplo, la convocatoria que hubo de personas que se congregaron en la Plaza Italia, en la Plaza Baqueano, es un número significativo. Sí, claro. Sí, y, comunicacionalmente eso te refleja de cierta manera y te deja la sensación de que hay una equiparidad entre el número de votantes que fue a celebrar y la mayoría que pudo haber sacado el actual presidente electo respecto de eso. Solamente queda el manto de la duda de un eventual fraude por esto que acabamos de comentar y que tiene directa relación con esta imagen que lamentablemente no tendría por qué haber salido. Pero eso, como te digo, no lo vamos a saber hasta que haya una investigación. Sin embargo,
Lo que viene en adelante es una situación súper compleja para este presidente joven, porque claramente la dirección de su gobierno va a estar directamente enfocada por el Partido Comunista. Y por lo tanto, lo que puede producirse eventualmente es que pudiese existir una fricción en el transcurso, en el desarrollo del gobierno, una fricción entre el presidente, que puede ser Gabriel Boric, y el Partido Comunista. Porque si comienzan a existir situaciones que van en contra de lo prometido, como por ejemplo, que en algún momento dijo él en su campaña que no se iban a estatizar los fondos de pensiones, y hoy en día ya lo reafirmó, afirmó que va a haber una estatización de los fondos. Eso podría comenzar a generar un desencanto de aquellas personas que sí votaron por él, que no creían, ¿cierto?, que Gabriel Boric fuera comunista o marxista, y eventualmente eso podría generar movilizaciones que lo van a llevar al otro lado de la vereda. Sí. Pero eso va a pasar siempre y cuando Gabriel Boric comience a llevar adelante su gobierno guiado directamente por el Partido Comunista. Porque si se provoca la fricción entre el Partido Comunista y su gobierno, evidentemente que eso podría traer otro tipo de consecuencias internas entre ellos y que podría ir cambiando radicalmente los distintos escenarios que podemos prospectar en este momento. Claro, y además teniendo en cuenta esa situación que mencionas tú, puede ser bastante real, teniendo en cuenta que además el Partido Comunista hoy día es solamente está relegado, ¿cierto?, en su posición de poder, pero lo que realmente importa acá detrás son los convenios internacionales y la verdadera agenda que está llevando a cabo Gabriel Boric, que es un continuismo, va a ser un continuismo para mucha gente de lo que fue el gobierno de Bachelet, de lo que fue el gobierno de Sebastián Piñera también, que por mucho que se ha mostrado distinto, por ejemplo, Piñera en un momento, y por eso se habla que traicionó a su electorado, porque la gente amaneció en un Chile que seguía que tenía otros lineamientos, su programa de gobierno prácticamente desapareció y se transformó en la Agenda 2030 y empezó a seguir esta agenda, y yo creo que evidentemente eso es exactamente lo mismo que va a pasar ahora. O sea, se eligió al representante de los poderes internacionales, valga la redundancia, más poderosos del mundo, de las élites financieras que tienen un plan bastante marcado, bastante acotado en cuanto al reinicio, hacer este reset, a esta demolición controlada de los países para instaurar este nuevo orden que hablan ellos, este nuevo sistema tanto económico como de control social, el tema de del sistema de crédito chino que ya está llegando a distintas partes de Occidente y de a poco se va normalizando. ¿Qué crees tú que pasa cuando la gente se encuentre con esta verdadera historia que sin duda, como es parte del programa, nosotros sabemos que eso va a pasar? Porque lo hemos estudiado y sabemos exactamente cuáles son los poderes que se están moviendo detrás de esto. Bueno, cuando llegue ese momento, yo creo que va a ser uno de los momentos más gratificantes cuando uno tenga que decirle a la gente, te lo dije. El famoso, te lo dije. Mucha gente no creyó, y mucha gente no ha creído en las prospecciones y las proyecciones que se han hecho respecto de un eventual gobierno de Gabriel Boric antes de que fuese electo. Uh-huh. Y muchos pensaron que era una campaña del terror. Y lamentablemente ellos, en general, sobre todo los adherentes de Boric, desconocen en sí cuál ha sido la verdadera historia. Por ahí reza un proverbio, ¿cierto?, que dice que aquel país, aquella cultura que desconoce su historia está condenada a repetirla. Y en Chile, lamentablemente, tuvimos ya un proceso bastante doloroso para todos los chilenos, ¿cierto?, en nuestro país, y que fue lo que pasó con el gobierno de Salvador Allende y lo que vino después con el régimen militar, que dividió literalmente nuestro país. Sí, y, claro. Y que hoy en día estamos volviendo a repetir la historia de instalar ya no el socialismo allendista, sino que es el marxismo derechamente que lidera el Partido Comunista, porque no nos olvidemos que en el año 70 el Partido Comunista estaba relegando a una segunda posición, porque quienes en el fondo lideraban era el Partido Socialista y eran los que tenían en el fondo la hegemonía, ¿cierto?, política. Hoy en día
los que están liderando este proceso revolucionario es literalmente el Partido Comunista. Y por lo tanto, para ellos es un triunfo, absolutamente, el haber llegado al poder, porque hoy en día, y dada su condición de partido internacional, porque el Partido Comunista es internacional, lo mismo que el socialismo, son partidos internacionales, se guían sobre la lógica de un internacionalismo, cuentan necesariamente con el apoyo de otras dictaduras como la de Cuba y la de Venezuela. Y ellos son los que van a estar muy presentes en el gobierno de Gabriel Boric. A propósito de que se les abrió la puerta desde octubre de 2019 en adelante, y por lo tanto van a estar presentes y van a preocuparse de que todo el proceso en adelante, con fraude o sin fraude, se trata de llevar hacia lo que se pretende instalar, que es un concepto de socialismo del siglo XXI en nuestro país. Ese tema que me mencionas tú es clave para que mucha gente pueda comprender, que a lo mejor escucha este programa por primera vez, que cuando tú hablas del Partido Comunista, por ejemplo, mucha gente puede pensar en las telarañas en la esquina de una habitación y que cómo esto va a ser posible a estas alturas. Pero no se dan cuenta que el comunismo es simplemente un método de control que están utilizando y es un tonto útil más nomás de una gran élite que ha trabajado hace mucho tiempo y hoy día está utilizando el comunismo, el socialismo, ya asociado a las grandes corporaciones internacionales, lo que se denomina en el fondo fascismo, la unión entre el Estado y las grandes corporaciones. Y bueno, ellos dicen estar, lo más divertido es esto, que ellos dicen además estar en contra del fascismo, sin darse cuenta que son ellos mismos los que lo están promoviendo. Y creo que van a despertar en una pesadilla bastante con un bototo en la cabeza, como decía el ex agente Yuri Bezmenov, que mucha gente despertaba de esta pesadilla de esa manera y se dan cuenta realmente hasta dónde estaban llegando. Entonces este socialismo del siglo XXI que hablas tú, describen un poco, a lo mejor, de qué se trata este socialismo del siglo XXI, por lo menos en el aspecto latinoamericano, sin entrar a lo mejor tanto en temas globalistas, pero para que la gente lo vaya reconociendo. Bueno, el socialismo del siglo XXI básicamente es la mezcla de lo que se conoce como el castrismo, es decir, las directrices que implementó Fidel Castro a partir de su revolución y que la mantuvo por más de 60 años, y las directrices que mantuvo Hugo Chávez en Venezuela cuando llegó al poder después del año 99 en adelante. Esta combinación de lo que es el castrochavismo es lo que representa hoy en día el socialismo del siglo XXI. Es decir, la combinación de ambas dictaduras en que en un país se aplicaron determinados métodos y en el otro país otro tipo de métodos, pero que todos están enraizados en una herencia de lo que fue la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que cayó evidentemente en el año 90, pero que se levantó y fue levantada en Latinoamérica a partir del Foro de Sao Paulo. Y el Foro de Sao Paulo, que fue creado básicamente por Fidel Castro e Ignacio Lula da Silva, comienzan a generar esta nueva forma de instalar el marxismo en Latinoamérica con miras, con un objetivo de que todo Latinoamérica se convirtiera en una verdadera unión de repúblicas socialistas hispanas. Entonces comienzan este proceso, pero ya no con las armas, ya no sobre la base del marxismo clásico de Marx, sino que sobre la base de las herramientas que entregó Antonio Gramsci, que dicho sea de paso, Fidel Castro era un fiel seguidor y lector de Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, entre paréntesis, fue un político italiano que estuvo preso durante 11 años bajo el régimen de Benito Mussolini, bajo un régimen fascista, tuvo 11 años y en esos 11 años él escribió lo que podríamos llamar la Biblia hoy en día de los marxistas, de la llamada hegemonía cultural, es decir, de cómo instalamos el marxismo en una sociedad a partir de cambiar la cultura de la gente, cómo la gente se convence de que es necesario ser marxista y creer en una fantasía, ¿cierto?, idealizada de igualdad entre la población, que al final termina siendo una igualdad, pero en la pobreza. Exacto. Eso es a grandes rasgos el socialismo del siglo XXI. Ahora, ahí hay un fenómeno sumamente importante que mucha gente tiene que prestar atención y se van a dar cuenta que lo que estamos hablando es real.
es el hecho de que las grandes corporaciones apoyan esto. Las grandes corporaciones económicas justamente tienen un discurso pro agenda, todo lo que tiene que ver con esta agenda socialista, de los sistemas de crédito social, de control, la instalación de cámaras por todas partes, ¿cierto? Cada vez ir quitándole más las libertades a las personas y transformar todo esto en una tiranía, que es lo que estamos viendo. ¿Cómo puedes hacer tú una revolución que sea de verdad cuando la televisión está apoyando tu revolución? La misma televisión te dice que las protestas que tú estás haciendo para cambiar el sistema son protestas pacíficas, por ejemplo, cuando lo estás quemando todo. Hay una serie de factores que la gente no se da cuenta. O sea, no puedes hacer una revolución para la televisión, que es lo que vimos en Estados Unidos, olvídense de Chile, y también lo vimos en diferentes partes. Vimos lo mismo que pasó trataron de hacer, ¿cierto?, en Colombia, cómo se desplegaban las grandes cadenas internacionales con una sola y única narrativa. ¿Te acuerdas que antes, normalmente, cuando se hacía un artículo de prensa, siempre se invitaba a las dos personas para que la gente sacara sus conclusiones? Entonces te ponían las dos partes del artículo, pero eso ya hoy día prácticamente no existe. O sea, este fenómeno de ir adoctrinando a las personas para creer en el socialismo, en la igualdad, en el cambio climático, una serie de cosas que son parte de su agenda, se ha transformado hoy día en esta revolución. Pero esto está siendo financiado con la misma plata de los que ellos dicen detestar. Eso es lo más absurdo de todo esto, y es producto de este fenómeno de no solamente la subversión ideológica, sino que de toda esta hegemonía cultural que han logrado, que era lo que quería hacer Gramsci en el fondo. Decía, aquí no hay que tomarse el poder por las armas, sino que hay que hay que cambiar la mente de las personas, para que las mismas personas sean las que pidan esto, y eso es lo que estamos viendo hoy día en toda escala. Exactamente, y eso tiene una razón de ser. Creo que en algunos de los programas que partimos, me recuerdo uno de los primeros programas que hicimos, Carlos, hablábamos de lo que está pasando, ¿cierto? Uno de los primeros programas. Y ahí hablábamos directamente que en realidad lo que estamos viendo a nivel internacional, a nivel estratégico, ¿cierto? A nivel global, es una instalación necesariamente de un concepto o de un pensamiento marxista a nivel global, partiendo de la base de que el marxismo, que está consagrado, ¿cierto?, en movimientos internacionales y que es por esencia internacionalista, busca que esta ideología sea el instrumento, en el fondo, para el dominio mundial. Exacto. Que todos, en el fondo, estén sometidos a esta ideología, haciendo justamente el contrapeso hacia lo que es el pensamiento contrario y lo que, en el fondo, a lo que se va en contra finalmente el marxismo, que es el capitalismo, o mal llamado neoliberalismo, ¿cierto? Y que buscan en el fondo hacer la guerra a esta ideología, representada muchas veces, claro, en la Guerra Fría, representada por la Unión Soviética y Estados Unidos. Hoy en día está representada fundamentalmente entre Estados Unidos y China, porque China, aun cuando es capitalista, son representativos de lo que es el marxismo maoísta. Exacto. Con un ápice metido, ¿cierto?, utilizando el capitalismo, ¿cierto?, para poder fortalecer su propia economía. Ese es el pensamiento, en definitiva, que está predominando y el que se está expandiendo a nivel internacional y que está llevando justamente a que organismos como el Foro de Sao Paulo sea uno de los precursores de poder interceder en los distintos estados a nivel latinoamericano y poder convertir a estos estados a esa forma de gobierno. Exacto. Que lo único que busca es desangrarlos, quitarles la soberanía, ¿cierto?, y entregarles esa soberanía a un único gobierno internacional, a un único gobierno global que hoy en día está representado esencialmente por las Naciones Unidas. Entonces, ¿cómo la gente se puede preguntar? ¿Cómo hacemos para combatir esto? La verdad es que estamos sumidos en este minuto en una situación bien temprana aún, porque tarde nos dimos cuenta de lo que había pasado de este proceso de 30 años y por lo tanto hoy en día estamos recién en los pañales para comenzar a desarrollar lo que podría ser el contradiscurso. Un contradiscurso que sea distinto, ¿cierto?, y contrario precisamente a lo que nos han ido instalando los medios. Tú hacías mención respecto a algunos medios de comunicación. Hoy en día los medios
Efectivamente, antiguamente los periodistas te presentaban una noticia y tú eras en el fondo el responsable de interpretarla a tu manera y a generar en ti una opinión. Sí. Hoy en día, si tú te fijas, todos los periodistas en los distintos medios de comunicación en Chile, ellos opinan y comentan la noticia, y por lo tanto al comentar hacen parte de su percepción la noticia y son influenciadores respecto de su propia tendencia, que está marcada por una línea editorial, y por lo tanto llevan a la audiencia a que piense, adhiera o no adhiera a esa forma de pensar. Entonces, hoy en día lo que se produce es que los grandes medios de comunicación están siendo los mayores interventores en la ciudadanía a través de periodistas que fueron formados bajo un pensamiento marxista y que hoy está representado sobre lo que conocemos como progresismo. Hoy día no se habla de marxismo, pese que hoy en día ya muchos han estado, sobre todo en España, que ha estado comenzando a salir fuerte o a hacerse visible cada vez más la ideología marxista. Hay gente que ya abiertamente idolatran a héroes como Lenin, Stalin, etc. Hay partidos de jóvenes marxistas, pero todavía queda gente que se encubre esa ideología a través del llamado progresismo, y que es lo mismo al final. Porque en el fondo bueno, el progresismo viene siendo un marxismo, claro, 2.0. Y nos ha conducido justamente a este momento que estamos viviendo. Si estos son procesos que se van llevando a cabo durante muchísimo tiempo, paso a paso, conquistando de a poco ciertos distintos espacios, distintos territorios y consolidándolo. Entonces, esto ha sido, evidentemente tienes que partir por algo más blando para llegar a algo más duro, y finalmente ya cuando llegan a eso más duro, ahí recién sacan las banderas y muestran, mira, aquí estamos nosotros, esto éramos en realidad. O sea, una de las cosas fundamentales para romper un poco esta ignorancia y esta falsa narrativa que se ha instalado es que, por ejemplo, el Foro Económico Mundial es el mismo que promovió el modelo del neoliberalismo, y hoy día son ellos los que quieren destruir al neoliberalismo porque necesitan reemplazarlo por otro sistema de control. Pero este sistema de control pretende ser tan brutal que obviamente tienen que llevar a la gente a un nivel de polarización donde todos piensen igual y los que quedan al otro lado, por supuesto, sean demonizados y tratados de que son un peligro literalmente para la sociedad. O sea, pensar de esa manera, cuestionar ciertas cosas, se transforma en un peligro. Esa es una de las cosas más ridículas quizás que podemos ver de este discurso de anti-neoliberalismo, que viene de los mismos que estaban, que promovieron, si viene de las mismas oficinas, de la misma gente, pero la gente lamentablemente no se da cuenta de esos pequeños detalles que hacen toda la diferencia, amigo mío. Totalmente de acuerdo. La gente hoy en día todavía no entiende en el fondo que esto proviene de una intención mucho más global, y que lo que estamos viendo en Chile es lo táctico, es lo que se percibe, es el terreno. El ver gente hoy en día, jóvenes levantando la bandera, que no, que por Boric y que no sé qué cosa, gente que tú ves en el fondo que lo único que quieren es, sobre todo los más jóvenes, lo único que quieren es recibir por parte del Estado todo sin tener que trabajar. Sí. ¿Por qué? Porque trabajar y ganar, en el fondo, ganarse el sustento a través del trabajo y el esfuerzo y la validación de lo que tú haces o de tus conocimientos es parte de un modelo antiguo para ellos. O sea, es el modelo capitalista que en el fondo, mientras tú trabajes, vas a poder evidentemente disfrutar aquellos frutos que son producto de tu esfuerzo. Pero este nuevo concepto lo que viene a hacer es que están apostando por el comunismo, y aquí viene como lo más paradójico, porque hay muchos jóvenes, sobre todo profesionales, yo esto lo he visto en profesionales, amantes del comunismo, queriendo un país comunista, pero deseándolo a través de su iPhone 13, de no perder su auto y de no perder su departamento. O sea, soy comunista, apoyo al comunismo, pero mientras no toquen mi metro cuadrado. Porque ¿qué va a pasar? Cuando ellos se den cuenta, a propósito de este gobierno de Boric, que ya adelantó que va a terminar con el fondo de AFP, cuando ellos se den cuenta
que de aquellos que han cotizado un par de años, ¿cierto? Y que ya tienen, ponte tú, no sé, 40 millones de pesos en su AFP, Sí, que sí. son producto de su esfuerzo o lo que tengan, y se den cuenta que el Estado les va a quitar la mitad y les va a decir, señor, yo voy a tomar 20 millones que usted ahorró durante todo su año y los vamos a poner en el fondo común. Por lo tanto, su pensión, que antiguamente podría haber sido proyectada a 600.000 pesos, 500.000 pesos, dependiendo de la cantidad de plata, digamos, lo estoy suponiendo, hoy en día ya no va a ser lamentablemente 600 ni 500, sino que va a ser 300 nomás, porque en el fondo usted va a tener que apoyar, ¿cierto?, al fondo solidario de aquellos que no trabajaron. O sea, que mientras él estaba trabajando, que en algún momento también fue a las marchas, va a apoyar y va a solidarizar con aquel que fue solamente a las marchas, pero que nunca trabajó. Y es ahí donde va a venir el choque de la juventud diciendo, chuta, no era tan bueno parece, porque mientras a mí me prometieron una mejora, resulta que mientras más me esfuerzo y mientras más trabajo, más me están quitando, ¿cierto?, el 50% que es para otro que no se lo merece. Bueno, ese choque es el que se va a producir. Y ahí va a venir el desencanto y tiene que ver con una pregunta inicial que me hiciste hace un momento atrás. Va a venir justamente el estallido, ¿cierto? La gente que se va a volcar en las calles, que le va a reclamar a Boric, y en donde Boric, además, como presidente, va a tener que ocupar a la misma fuerza pública que él criticó en algún momento, va a tener que llevarla ahora a aplicar la fuerza en contra de aquellos que le van a reclamar esto que él tanto prometió. Reprimir le llaman a eso, ¿cierto? La represión. Ellos brutal. Le llaman la represión. Claro. La Ahora, represión brutal. Que la gente note y no se queden encerrados en pequeñeces, no nos hagan caso, como siempre decimos, nada de lo que nosotros decimos acá. Saquen sus propias conclusiones, cada uno. Tiempo hay para eso, van a tener tiempo de sobra, así que no tenemos ningún apuro al respecto de eso. Y tampoco esto se trata de una defensa, como podrán pensar algunos, del modelo neoliberal a destajo. No estamos defendiendo, estamos haciendo un análisis, y creo que hacia donde se encamina el mundo el día de hoy, yo creo que hasta el modelo neoliberal también como tal debe caer, porque también está promovido por la misma gente que hoy día está promoviendo este cambio. Entonces, de alguna manera igual está contaminado y nos ha llevado de alguna manera a lo que estamos viviendo hoy día. Y al origen de muchas de estas protestas y demandas sociales legítimas que podría haber tenido la gente, que después fueron utilizadas y que, como les digo, hay tiempo. Se pueden dar cuenta, a lo mejor no hoy día, pero a lo mejor más adelante se van a dar cuenta muchos de que los engañaron con todo esto. Entonces es una situación yo creo, de mucho entusiasmo, de mucha falta de madurez como país que se ha demostrado, porque yo hacía un punto en un programa el otro día y el punto era el siguiente. En un momento, si la gente se diera cuenta solamente de lo que se viene hacia adelante en temas económicos, jamás hubieran cometido el infantilismo de haber elegido una persona que no tiene experiencia en administrar ni siquiera $1 millón de pesos. O sea, y eso es una señal de inmadurez. No tiene que ver con una decisión política, pero tiene que ver con que hay gente que se ha sacado la mugre en su país, ha acumulado con mucho esfuerzo sus bienes, sus cosas, y obviamente no las quiere perder y quiere seguir comiendo y quiere seguir teniendo un estándar de vida. Entonces ese estándar de vida, con la crisis que se viene, con esta demolición controlada, evidentemente no van a tener el mismo estándar de vida. ¿Qué va a pasar ahí cuando la gente se decepcione realmente? Cuando ya le apriete el problema, les vaya a tocar la puerta, les vaya a tocar el estómago. Cuando quieran comprarse el mismo iPhone con $1 a 1.200 pesos o 5.000 pesos o 3.000 pesos, ahí yo quiero ver qué va a pasar ahí. Totalmente. Bueno, todo esto que estamos hablando para estas personas hoy en día representa una fantasía. Sí, ellos creen que uno está exagerando. Por eso les dije y que tenemos tiempo. Evidentemente se ríen. Por eso les dije que se tomen su tiempo. Sí, se ríen. Por eso. Exacto. Por eso que me gusta mucho eso que tú digas, no nos crean, efectivamente, no nos crean, ¿sí? No tienen por qué creernos, porque en realidad las situaciones, personas como nosotros, por ejemplo, que durante tanto tiempo hemos estado advirtiendo de lo que se viene, en el caso nuestro nosotros vamos a hacer una acción que es la de tomar palco nomás, es decir, irnos a la galería, sentarnos y empezar a ver cómo se juega este partido en esta cancha. Y comenzar a ver cómo van a empezar a salir los jugadores, todos lesionados, y al final el partido
va a quedar con un solo jugador jugando la cancha. Mira, dentro de todo esto que hemos hablado y que tiene también mucha relación con el aspecto internacional, con la forma totalitaria, ¿cierto?, de llevarnos hacia una forma de pensamiento y de cómo se combina esto además con la medicina, cómo la medicina hoy en día y cómo la tecnología nos está llevando hacia una revolución industrial, o sea, una cuarta revolución industrial, ¿cierto?, centrada en lo digital, ¿cierto?, en la inteligencia artificial y todo lo demás, y que en combinación con este proceso de virulencia que tuvimos y donde hubo vacunación y ha habido todo un proceso donde se ha obligado a la gente a tener que vacunarse, etcétera, etcétera. En mi especialidad como analista de inteligencia comunicacional, debo recomendarles una película que, si me permites, poder recomendársela a la gente. Quizás no hay desperdicio aquí, a lo mejor hay muchas personas que quizás van a poder verla, ojalá la puedan descargar. No sé si estará en Netflix o en alguna otra plataforma, pero si la buscan en YouTube es probable que esté por lo menos por partes. La película se llama Equilibrium. Es una película del año 2002. Sí, con Christian Bale actúa ahí, sí, recuerdo perfecto. Exactamente, Christian Bale. Y trata básicamente de una ciudad-estado de carácter totalitario que se llama Libria y que está compuesta por sobrevivientes de la Tercera Guerra Mundial. Estamos hablando del año 2002. Es una película que tiene, digamos, a grandes rasgos, obligan a la gente a tener que inyectarse todos los días, 1 o 2 veces al día. De hecho, hay una alarma que se da todos los días, el horario en que la gente se tiene que inyectar un medicamento, y ese medicamento lo que hace es neutralizarle sus sentimientos, y por lo tanto los neutraliza de tal manera que cada una de las personas son verdaderos entes vivientes, pero que no sienten, no tienen sentimiento. Y por lo tanto, la resistencia está compuesta por aquellos que no se han vacunado, no están en el fondo tomando ese medicamento, y por lo tanto tienen todavía vivo, porque eso también se convierte en y que dejaron de tomarlo. Entonces, lo que se castiga a través de este totalitarismo es la forma de sentir. Exacto. Si vamos en la actualidad, tiene que ver con el sentido común, de cómo nos están llevando hoy en día en los distintos estratos de la sociedad, nos están llevando a dejar de lado lo que conocemos hoy en día como sentido común, y nos están llevando lentamente hacia un estado, hacia una forma de vida de carácter totalitario, tanto global como nacional, como interno. Y en interno estamos viendo que son sistemas económicos y políticos que se están instalando para llevar adelante esta forma de gobierno, esta forma de gobernanza internacional. Así que les dejo esa película, si pueden ubicarla y puedan verla. Se llama Equilibrium, con el protagonista principal, que es Christian Bale. Así que véanla, porque les va a hacer mucho sentido respecto de lo que hay, totalmente, de lo que tenemos hoy día. El otro día andaban circulando, hecho, unas escenas que habían cortado ahí, era impresionante la similitud. Bueno, es una cosa bastante orwelliana también, yo creo que está basada también en eso, pero sí, esta la llevaron a un punto quizás más actual, porque es más nueva. Exacto. También, entonces tiene otros componentes. La situación es complicada. Correcto. Como decía Pratt, la contienda es desigual. Yo creo que muchas veces tratamos de comprender esto desde un punto de vista, porque hay gente muy ideologizada. Yo creo que para nosotros ha sido también un proceso desideologizarnos para poder entender realmente el proceso, porque si uno cae en un extremo o en el otro, etcétera, es tan sofisticado este sistema que estamos viviendo hoy día, este ataque contra la humanidad, que evidentemente uno se queda un poco obsoleto. Y vemos hoy día que a lo mejor ese discurso de izquierda o derecha no es la solución, porque no puede crecer. Llega un punto en que la gente, por sus mismos prejuicios, y eso lo saben muy bien los que están haciendo estos programas de ingeniería social y que están dividiendo a la gente constantemente, bueno, por los mismos prejuicios, por la misma ideologización que hay de las personas, a veces es muy difícil poder comprender lo que hay más allá, porque la ideología de alguna manera te va poniendo un cerco. Tu sistema de creencias
te va poniendo un cerco. ¿No crees tú que a lo mejor sería más tener un enfoque a lo mejor para poder combatir esto de manera efectiva? ¿No sería apegarse al sentido común, a los valores, digamos, a los principios de la ley natural, etcétera? Necesitamos, yo creo, volver un poco a observar de dónde venimos y plantearnos recién ahí hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos? Correcto, mira, esta lógica que se ha dado entre izquierdas y derechas no fue al azar. Acá la implantación viene, bueno, tú lo debes saber, viene de finales del siglo XVIII, del siglo XIX, ¿cierto? Esta división entre izquierdas y derechas, pero necesariamente es un instrumento para llevar adelante ciertos fines, porque en la medida que mantengas dividida a la gente vas a poder, ¿cierto?, manejar, ¿cierto?, a la masa, en la medida que los mantengas divididos. Por lo tanto, esto no es al azar de dividir entre izquierdas y derechas. Sin embargo, hoy en día, en nuestro país, ya sobre todo a nivel nacional, creo que el concepto de derecha, y no tan solo a nivel nacional, yo creo que también a nivel latinoamericano y a nivel internacional, el concepto de derecha ya está agotado. Sabemos que la izquierda como tal es necesariamente una forma, ¿cierto? Una forma totalitaria de carácter internacional y que está arraigada en muchos países y que ellos enarbolan en el fondo sistemas de gobierno, sistemas políticos y económicos que tienen una finalidad que es básicamente la de gobernar. Y esa gobernanza va a estar siempre centrada sobre la base de un concepto que los comunistas, el marxista maneja muy bien, y que es la lucha de clases. En Chile tenemos instalado hace mucho tiempo la lucha de clases. Si tú haces una encuesta en Chile y preguntas por qué le tienes mala a la persona que le va bien en la vida, quizás te vas a encontrar con respuestas realmente sorprendentes. Pero lo que sea, la respuesta que te den va a estar centrada necesariamente en este concepto de lucha de clases. Uh-huh. Por lo tanto, hoy en día, necesariamente en la sociedad estamos polarizados porque eso es lo que realmente le sirve a la izquierda. Exacto. Para seguir llevando adelante un plan, ¿cierto? Un programa que ya está diseñado. Sí. En nuestro caso, la gente que de alguna u otra manera económica también, pues si necesitan eso para justamente hacerse con el control de todo y hacer la transformación económica porque son más materialistas que nadie, pues. Si son más materialistas que los capitalistas, porque el capitalista, por último, cree en la libertad de emprendimiento y cree que tu libertad te asegura de alguna manera poder disfrutar de tu fruto. Y que el sistema de alguna manera tiene que darte esa libertad para que tú te desarrolles. Pero esto otro es una cosa de control, plata. Es solo dinero, solo materialismo. Mira, aquí hay una frase que dijo un día una persona muy conocida, un ex candidato presidencial, y dijo, en realidad, este componente de izquierda, ¿cierto?, a nivel nacional o internacional, no son expertos en producir dinero. Ellos no saben producir plata, porque en el fondo su especialidad es gastar la plata. Es gastar y en el fondo es desangrar a los estados, literalmente. Y por lo tanto, hoy en día nos vemos enfrentados a esta polarización y que en el caso nuestro en Chile debiéramos, más que ser de derecha o no, yo creo que ese es un concepto que ya está totalmente agotado, porque hoy en día la misma izquierda ha ridiculizado un poco el concepto de derecha y también lo ha criminalizado, porque hoy en día, si tú piensas distintos a ellas, te fanatizan de inmediato con fascismo, te etiquetan de fascista, de un montón de otras cosas. Sí. Pero y los demócratas no han defendido esa opción que tienen otras personas. Han fallado también los demócratas que se llenaban la boca con la democracia. Deberían haber defendido. Exactamente. Pero ya es demasiado tarde. Exactamente. Claro. Si hablar de democracia lo que queda ahora, en el fondo, es generar básicamente una reconstrucción o una construcción, si es que nunca la ha hecho, porque la verdad que la derecha en general, o el concepto de quienes están al otro lado, más que de derecha, están sobre la base del sentido común. Y lamentablemente, libertad, los que están por la libertad, por mantener un sistema donde yo pueda desarrollarme libremente y yo pueda tener y ser exitoso y generar todos los beneficios o los éxitos que vengan, ¿cierto?, a partir de mi propio esfuerzo. Bueno, esa gente que en el fondo representa lo que podemos denominar el sentido común,
la gente que defiende a la familia, la gente que de una u otra manera tiene una creencia en un ser superior o tiene un apego, ¿cierto?, a las normas de la educación, al no caer en actividades que son ilícitas o reñidas contra la ley, contra el orden, contra lo establecido, al respeto por el otro. Toda esa gente en el fondo es la que está en el lado del sentido común. Y yo creo que esa fuerza de sentido común es la que se tiene que reestructurar, ¿cierto?, a nivel nacional y a nivel internacional para poder generar el contradiscurso de lo que ha ido estableciendo la izquierda internacional y llegar a equiparar esa fuerza a través de un trabajo que podría ser muy duro, arduo, que va a tomar tiempo, pero es la forma de poder generar, ¿cierto?, un equilibrio en esta batalla comunicacional que se da permanentemente y que nos están bombardeando permanentemente para llevarnos hacia un determinado estado de pensamiento. Por lo tanto, lo que hay que hacer es generar esa unión de gente con sentido común para poder generar este nuevo contradiscurso y entrar en este proceso de construcción. No nos olvidemos que vamos en desventaja. Nosotros ya partimos ya en desventaja porque tenemos 30 años de avance del otro bloque y este bloque necesariamente tiene que comenzar a generar su propio proceso, su contraproceso, para llegar a un estado de equilibrio. Creo que por ahí va el camino, ¿cierto?, de todas las personas que todavía tienen sentido común. Bueno, pero fíjate que... Para no etiquetarlos como derechos. Sí, claro, porque lo que pasa que, bueno, es que lo que tú acabas de decir es clave y lo estamos viendo en Europa ahora. Estamos viviendo en una situación tal, queridos amigos del programa, que ni siquiera se puede hablar de estas cosas abiertamente porque uno puede ser censurado. Porque hasta este punto nos ha llevado a la polarización social, el que usted apunte a alguien que piensa distinto y no se sienta a lo mejor a tomar una botella de vino con él y como hacíamos antes, Raúl, hace no muchos años atrás, incluso habiendo pasado por momentos muy difíciles en el país, nosotros podíamos conversar, podíamos sentarnos con amigos de izquierda, no teníamos el más mínimo problema. Era normal conversar. ¿Por qué? Porque se había instalado fuerte el tema de la democracia también. Entonces, o por lo menos esta ilusión. Correcto. Pero funcionaba hasta cierto punto. Correcto. Las relaciones no eran tan ásperas. Pero hoy día Europa ha entendido que esto es juntar a la gente contra esta tiranía que están implementando, contra estas dictaduras, es un tema de lucha. Ellos lo ven incluso en Francia, por ejemplo, en otras partes, como una lucha contra el fascismo. Claro, claro. Perdóname ahí que se me cerró una puerta con un viento ahí, pero ellos lo ven como una lucha contra el fascismo. Y aquí en Latinoamérica y en otras partes donde, como bien decías tú, se ha permeado mucho esa cosa de la lucha de clases, porque lamentablemente no hay un anhelo de libertad. Los pueblos en general de Latinoamérica, Hispanoamérica, hay algunos que se enojan aquí cuando uno dice Hispanoamérica. Bueno, nosotros normalmente estamos acostumbrados a hablar de Latinoamérica, entonces, pero en general nunca ha habido un gran deseo de libertad, sino que todo lo contrario, ha habido una necesidad casi imperiosa de ser dominado, de tener un patrón, no ha habido una valoración de la libertad, y eso es un ejemplo claro que nosotros estamos viviendo ahora en los países latinoamericanos, donde vemos que avanzan estas agendas, le ponen la bota encima a la gente y la gente no tiene una reacción automática a defender su libertad, como sí pasa en Europa, como sí hemos visto en Estados Unidos, como hemos visto también en Australia, a pesar de que es un país que viene de una colonia penal prácticamente. O sea, pero y entonces todos esos discursos prenden muy fácil en América Latina porque hay un gran resentimiento también. Y eso ha sido aprovechado, todo este tipo de crisis sociales están siendo aprovechadas convenientemente por quienes dicen hacer totalmente lo contrario. Entonces, sí, hay un entendimiento de juntarse a luchar contra esta tiranía. Eso que han entendido, por ejemplo, los europeos como esta resistencia pacífica, donde la gente sale, todo el mundo a marchar a las calles, mucha gente, no es todo el mundo, pero es mucho. Los números que hemos visto son impresionantes y la gente está aburrida de esto mismo. Yo creo que en Chile, lamentablemente,
ciertas personas que podrían haber representado mejor esto, como en el caso, por ejemplo, de la candidatura de José Antonio Kast, porque te quería llevar un poco a ese tiempo, hacer quizás una autocrítica de ver por qué las cosas no están funcionando y mostrarle a la gente que las cosas tampoco son tan malas como se ven. Hablábamos hace un rato que era prácticamente, imagínense lo que hubiese sido un gobierno de José Antonio Kast. Si de alguna manera ya vimos que las cosas empezaron mal, ya estaban dando algunas señales raras, porque yo creo que él falló en negociar. Vimos con Piñera, cuando salió Piñera, y él salió a buscarle a los votos a la calle, no se quedó con nada a cambio para sus electores o la gente que lo apoyó a él también, y no supo negociar. Claro. Y esta vez vimos que mucha gente, teniendo en cuenta el descontento que hay y la poca confianza en la clase política, terminaron cometiendo un error de que mucha gente empezó a percibir que esto era una continuación de el gobierno de que ya había de Sebastián Piñera, o sea, de Bachelet, de toda esta agenda. Entonces, totalmente. Ahí hay un discurso que está completamente desgastado, se está ignorando este verdadero elefante que hay dentro de la habitación, que es la pérdida de las libertades. Si se hubiese concentrado el discurso en eso, que es lo que nosotros hablamos muchas veces, yo creo que la historia, no sé si habrá sido otra, pero podría haber sido mucho más efectivo. No sé qué opinas tú, pero es un problema que tenemos, un elefante que tenemos dentro de la habitación. Yo creo que sin duda, lo primero, yo creo que igual hay que destacar que la candidatura de José Antonio Kast, representante de un sector que terminó desmarcándose, ¿cierto?, de una derecha tradicional que desencantó a mucha gente, que quizás traicionó el sentir de muchas personas. Fue un partido, ¿cierto?, a través del Partido Republicano, fueron un grupo, y son todavía un grupo político, un partido político que si bien es cierto, se desmarca y comienza a generar, a construir una adhesión que pasa desde el 3%, desde el 2%, en un periodo de 5 o 6 años, pasa a convertirse en uno de los partidos más representados hoy en día, como por ejemplo con una gran representación, con un gran porcentaje de adherencia, ¿cierto?, en cuanto a su pensamiento. Y que en el fondo llevó a que en la primera vuelta, evidentemente, tuviese una gran adherencia. Sin duda que el proceso que vino después en segunda vuelta está constituido por una serie de errores que quizás se cometieron y que son dignos de analizar en algún momento, ¿cierto?, a puerta cerrada entre los distintos componentes de José Antonio Kast. Pero lo más elemental hoy en día, y es lo que hemos visto quizás a través de las redes, es que no podemos comenzar a pelearnos internamente, o la gente no se peleen internamente por echarse la culpa de unos con otros. Porque al final tienen que entender que esta guerra ideológica, porque esta es una guerra ideológica, esta guerra ideológica la comenzamos tarde. Muchos chilenos despertamos tarde respecto de esto y comenzamos con una desventaja. Nos dimos cuenta que ya teníamos prácticamente la bota encima, o sea, ya teníamos casi la bota y el fusil encima. Y es desde ahí donde se comienza a levantar toda una narrativa, una discursividad que llega finalmente a generar, por ejemplo, el Partido Republicano, una adherencia tal que logra pasar a segunda vuelta. Yo creo que eso es un tremendo mérito. Y porque hay elementos que mejorar. Tenía el discurso correcto, si eso es lo que la gente quería, si eso es lo que le estaba dando tracción, lo que le estaba dando el momentum, pero lo mataron. Estaba en el momento correcto. Sí, claro. Estaban en el momento correcto, pero se cometieron errores. Y esos errores hay que decirlo, o sea, esos errores hay que transparentarlos, hay que señalar que hubo errores que lamentablemente la gente terminó por desencantarse, muchos de ellos, porque se cometieron algunas contradicciones frente a un discurso que era muy sólido, pero que después entramos en una mala negociación, como decías tú, una mala negociación, y lamentablemente se incorporó gente que ya venía con un descrédito, que ya venía con una fama de estar desacreditados ante la opinión pública, y que se empezaron a sumar
al proyecto de José Antonio Kast, incluso imponiendo condiciones. Y es ahí donde lamentablemente se jugó mal la carta, porque José Antonio Kast no debió haber cambiado nunca su discurso original. Y lamentablemente sí hubo algunos cambios que generaron una decepción, diría Y yo, mucha duda, en algunos adherentes. había mucha gente con mucha duda. Bueno, pero si él dijo esto sobre esto, ahora esto otro, no quedaba muy claro. Entonces eso generó Bueno, y estamos hablando de gente que iba por la libertad, no estamos hablando, porque había mucha gente que ni siquiera era totalmente. partidista, pero que decía hay que restaurar el orden público. Estamos hablando de cosas de sentido común y que estaban en la candidatura de Kast. Exacto, Si hubiese sido hasta un tipo de izquierda con esa exacto. misma, hubiera venido de la izquierda con ese mismo discurso, yo igual hubiese votado por él, porque se trata del sentido Claro, común, no de que la ideología exacto, nos ciegue. Entonces, eso fue generando exacto. muchísimas dudas a lo largo y en momentos decisivos al final. Entonces yo creo que mucha Sí, gente sí, ahí se totalmente. terminó decepcionando con eso o no tenía una claridad, tampoco quería ser parte de decir, bueno, acuérdate lo que pasó con Piñera, que mucha gente votó por él y estaban completamente, se sentían poco menos que ellos mismos traidores por el hecho de haber votado por él. Todos nos sentimos un poco así cuando tuvimos que tomar esa decisión tan difícil, que esa sí que fue una decisión difícil. Sí, mira, yo de haber sido más o menos un mes atrás aproximadamente, estuve conversando con alguna persona que es un cuidador de autos. Tuvimos mucho rato conversando diferentes cosas, él me explicaba su opinión, él no tenía una posición clara hasta ese minuto, pero dándole a entender y explicándole cosas, ¿cierto? Tal como lo estamos conversando acá, la verdad que esa persona tomó una posición ese día. Dijo, ¿sabe qué? En realidad, quien más me representa, ¿cierto? Es este candidato. Y él dijo abiertamente, ¿sabe que sí? En realidad me gusta más entonces José Antonio Kast, dijo, etcétera, etcétera. Y fíjate tú que al pasar de los días me enteré de que al final él terminó votando nulo porque se desencantó con las últimas semanas de cosas que a él no le hacían sentido y que vio que en el fondo iba a ser la misma continuidad, erróneamente o no, pero para él iba a ser la misma continuidad de lo que había sido o la representación del gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, fíjate tú lo importante que es lo comunicacional en ese sentido en una candidatura para que puedas llegar a gente como esa, ¿cierto? Que es la gente real del Chile, Sí, que tiene ciertas necesidades y que lo único que quiere es que le den certezas, sí. certezas que las estaba dando José Antonio Kast. Y lamentablemente después hubo un error. Y como insisto, hay un error comunicacional después y creo que esas cosas hay que mejorarlas. Creo que se ha perdido una batalla, pero no se ha perdido todavía esta guerra ideológica, que es la que hay que seguir y continuar enseñando a las personas respecto del sentido común, si no es más que eso, no es enseñar ideologías, Exacto. es enseñar el sentido común. Y elegir y generar esa atracción porque los políticos al final, muchas veces la gente no se da cuenta de eso, pero los políticos se van al discurso que tiene tracción. Entonces, si la Exacto, gente genera ese discurso, que fue lo que pasó en parte con la candidatura de Kast, se generó un discurso, se generó un contradiscurso y ese discurso agarró tracción. Y por eso ahora están desesperados con exacto, prohibir todo esto y ya sabemos cómo operan. Pero el tema era ese. Entonces, la misma gente se va acercando, los mismos candidatos se van acercando, obviamente, y quieren estar en ese discurso. Ahora estamos hablando de gente que tiene convicciones, no oportunistas que se van a acercar simplemente porque esa gente no sirve. Que fue justamente lo que pasó exacto, ahí finalmente con el tema de Chile Vamos, que era una mala junta. O sea, dime con quién andas y te diré quién eres. Y más encima la gente está exacto, estresada, está cansada de todo este tema sanitario, disfrazado cualquier cosa, y la gente ya no quiere más de esto. Entonces tampoco le puedes proponer también poniendo ciertas figuras, era como decir, wow, esta pesadilla no se va a acabar nunca. Entonces, tú vienes llegando de Miami recién y viste cómo funciona ahí con el señor DeSantis, otro hombre del sentido común, el republicano exactamente, DeSantis, y tú puedes ver la diferencia que llega a ser absurda con lo que pasa aquí en Chile, que hemos visto exactamente, una escena detrás de la otra, de gente arriba en la montaña con mascarilla, exacto. o sea, una cosa completamente ya absurda.
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, yo la verdad que estuve un par de semanas en Miami, en el estado de Florida, y claro, tú ves una realidad distinta. La verdad que desde el punto de vista de lo que nos afecta a nivel mundial, este tema, digamos que no voy a dar su nombre, pero esta situación sanitaria que nos afecta en realidad en Estados Unidos, yo diría que está como prueba superada en realidad, porque la verdad es que la gente hace su vida normal y no existe una campaña del terror con el tema de los números, con el tema de las cifras, cuando al final en realidad el ciudadano norteamericano tiene asumido que esto es solamente un resfrío, y es lo que ellos dicen normalmente. Pues Entonces, sobre porque todo hay en que seguir Florida, pues trabajando. claro, porque hay en otras partes que también depende del estado, pero en general, claro, Depende del Estado. depende del estado. Te tocó estar en un lado con un buen gobernador que no ha caído en esta histeria y por eso ya ni nombran los casos de Florida porque ya no les sirve la Exacto, narrativa, no les sirve como encajar todo esto exactamente, con este disidente que exacto. ha sido hasta ahora el señor DeSantis. Se vienen cosas, Correcto. bueno, mira, quiero terminar el programa el día de hoy en este último segmento que tenemos, porque sé que hay gente aquí en el podcast de Contracultura el día de hoy que está bastante conectada y a lo mejor quiere seguir escuchando algunas cosas, porque yo creo que ahora viene la parte, no sé si buena del programa, creo que el programa ha estado bueno, pero viene el contradiscurso de alguna manera. Yo he escuchado un par de, no sé qué piensas tú, pero yo he escuchado algún par de opiniones muy sensatas y hay que ponerle siempre atención a eso si estamos hablando del sentido común, que decían, bueno, un gobierno eventual de Cast en esta, estamos haciendo obviamente un ejercicio, una figura, no se tomen esto a pecho, pero un gobierno de Cast eventualmente, eh, incluso viendo lo que pasó en el último momento con la adhesión de toda esta gente, hubiese sido una gran decepción a lo mejor y hubiese sido ingobernable prácticamente, porque la izquierda tiene ya configurado su grupo de choque, toda su maquinaria de violencia que la disfrazan de paz social y de palomitas para allá y para acá, palomitas blancas, pero sabemos lo que es detrás y son los únicos que han ejercido la violencia, los únicos, sistemáticamente una y otra vez. Entonces, Sí. ¿cómo crees tú que hubiese sido un gobierno de... la pregunta es, ¿tú crees que estamos mejor ahora o podríamos estar mejor con un gobierno donde la violencia yo creo que hubiese aumentado muchísimo, donde probablemente las cosas hubiesen salido mucho más de control, producto de toda esta maquinaria que está instalada? Imagínate si a Piñera le hicieron difícil, que incluso era un globalista y era prácticamente el mismo club. Imagínate lo que hubiese sido con este nazi, entre comillas, como lo etiquetan de manera infame, porque él no tiene relación con el señor Soros, que sí fue un colaborador del tío Adolfo. Y eso está, él mismo lo dijo. Y entonces es una infamia tratar de ensuciar a una persona así, siendo que la izquierda normalmente hace justamente lo que está haciendo es lo que te critica. Lo que ellos están haciendo es lo que te critican a ti. ¿Cómo Claro. ves esa situación? Porque había mucha gente que yo escuché, como te decía, que decía, bueno, mira, lo que tiene que pasar aquí tiene que pasar, tenemos que dar vuelta a la página, entender que hubiese sido muy complicada la situación con un eventual gobierno de Cast. Y por otro lado hemos visto que cuando ellos están en el gobierno también se genera más oposición. Hemos visto lo que ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos. La gente se ha activado mucho más al ver a un tirano que se instala en el poder, como ha sido el caso de Biden, y que de la noche a la mañana viene y les quita todas las libertades, que es lo mismo que yo creo que va a pasar aquí Correcto. a un paso muy, muy rápido. Entonces, ¿cómo ves esa situación? ¿Qué podemos esperar a lo mejor de eso? ¿Cuál es tu lectura? Mira, sin duda que un eventual gobierno de lo que hubiese sido José Antonio Kast, efectivamente se hubiesen alterado aún más el concepto de revolución por vía de la violencia en Chile. Eso es Ujú. una realidad. O sea, lo que le esperaba a José Antonio Kast, sin duda, era un recrudecimiento del movimiento callejero, del movimiento social, y que literalmente la estrategia iba a ser llevarlo hacia la espada y la pared. Es decir, obligarlo a tener que usar necesariamente la fuerza, aplicar la ley a través de la fuerza, a través del establecimiento del orden público utilizando la fuerza pública.
No nos olvidemos que se buscaba con ello o sea, José Antonio Caz lo que quería era que se aplicara la ley y que Carabineros volviera a tener las facultades que requería para poder imponer el orden, y no que se generara toda una persecución. Pero sí, esta gente está tan bien articulada que lo más seguro es que iba a venir toda una articulación de organismos que están intervenidos en el Estado y que además iba a venir un apoyo internacional. Sí. Y era muy cierto que sí, o sea, iba a ser muy, muy complejo para José Antonio Caz poder gobernar, eso es verdad. Aun cuando todos hubiésemos querido que él siguiera gobernando y a lo mejor se hubiese rodeado de gente que lo hubiese podido asesorar adecuadamente. Exacto, pero eso ya no pasó. Claro, iba a ser complejo. Claro. Porque en el fondo, claro, lo principal que era restablecer el orden y la seguridad para darle certezas en el fondo a los inversionistas, iba a ser un momento complejo. Por lo tanto, tomando la otra cara de la moneda, creo que hoy en día estamos en un proceso mejor en términos que hay que observar lo que viene. Porque quien se va a enfrentar ahora a toda esa situación va a ser precisamente Gabriel Boric. Ahora, se supone que siendo ya el electo presidente, donde el Partido Comunista tiene una hegemonía básicamente en el gobierno, y que son además los que tienen la dirección y el manejo de los que ellos llaman los piquetes territoriales, porque ellos movilizaban a su gente, evidentemente no tendría sentido de que ahora hubiese manifestaciones en contra, porque ya hay un proceso que está en curso, hay un presidente electo y no debiese ocurrir. ¿Cuándo va a comenzar a pasar esto? Cuando la gente comience a darse cuenta que no le cumplieron. Y eso va a traer un tiempo, porque tal como te decía, el primer año en este gobierno, lo más seguro es que la gente va a estar contenta porque efectivamente va a tener incluso más dinero, pero no nos olvidemos que ya los productos van a comenzar a escasear porque todo lo que es internacional va a dejar de venir a Chile, sí, porque ya muchos proveedores van a comenzar a cerrar sus empresas y se van a ir, o sea, las multinacionales se van. Con el tema de las AFP, por ejemplo, la eliminación de las AFP y el término del concepto de rentas vitalicias, lo más seguro es que las multinacionales como MetLife, como Principal, se van a ir de Chile. Y se van a ir, evidentemente, van a dejar una estela de cesantía bastante grande. Va a haber un vacío en el sistema económico. Y por lo tanto va a comenzar a generarse un descontento, pero sí, que va a ir va a suplirse de alguna manera con bonos, sí, que van a venir directamente del Estado. Exacto. Entonces eso va a hacer que la gente se mantenga contenta, pero eso va a durar un año mientras mantienen la adherencia de la gente para poder aprobar la nueva Constitución, porque la nueva Constitución, si sale aprobada, va a ser definitivamente la lápida que se va a poner a Chile. La lápida, literalmente va a caer la lápida y Chile va a estar QEPD a partir de ese minuto, porque se va a entregar, ya se va a materializar el poder totalitario a un determinado régimen. Exactamente. No, yo concuerdo completamente contigo y ese es un punto clave. Estamos claros con eso. Hemos visto cómo se ha comportado la gente que no ha estado a la altura. Y sabemos además que esa constitución nunca venía de afuera, lo dijo el mismo Nicolás Maduro. Empezó en el 2015 con Bachelet, era todo otro engaño más, amigo mío. Otro engaño más hasta que, pasó. Correcto. Esta cosa, lo dijimos también, ¿no? Que todos están locos, espérense un ratito. Pero hay que pensar que yo estoy muy de acuerdo contigo porque nosotros la mochila no la tenemos tan pesada quizás como el que viene a entrar ahora al gobierno. Yo creo que ahí realmente está, y ellos lo saben, porque primero han creado un tremendo globo aerostático con expectativas para la gente, y ese gobierno está flotando con ese aire dentro del globo. Entonces
Cuando esas expectativas se desinflen y ya la gente no se pueda comprar el último iPhone y vea que el dólar está a un precio exorbitante y bueno, y todo el tipo de cosas, la inversión, porque a todos nos gusta vivir muy bien y criticar al resto, pero como decías tú, hasta que no me toquen lo mío. Había una niña el otro día que decía, escuché una conversación, una niña universitaria, y ella hablaba de que había votado por Boric y que había que nivelar los sueldos de los trabajadores y todo. Entonces una persona muy inteligentemente le dijo, bueno, pero el tuyo también va a haber que nivelarlo. No, es que los profesionales tenemos que ganar distinto, le dijo. Entonces, tú te das cuenta ahí del... Bueno, ese ejemplo habla por sí solo de lo que piensa mucha gente. O sea, a mí no me toquen. Lo mismo que decías tú, a mí no me toquen. Entonces, bueno, ahí tienen otra inconsistencia, otra incongruencia, otra cosa que es parte de ese globo que va a venir tiene que cargar con esa gran cantidad de expectativas que ha creado. Y además con los mismos movimientos que generaron en la calle. Entonces hemos visto cómo son las revoluciones y cómo se devoran a veces entre ellos mismos. Yo creo que aquí no estamos tan mal nosotros, estamos más estables que lo que se les viene a ellos. Porque yo creo que sí. Y con esto termino, mira, y hay mucha gente que hay que tomarlo en cuenta que está engrupida, como decimos en Chile con esto, que simplemente no votaron por alguien que no es lo que ellos creen. Y eso también es parte de ese globo que mantiene flotando a todo esto en el espacio. ¿Para qué vamos a hablar de las medidas de la crisis sanitaria que quiere implementar? Pues yo leí el programa de gobierno y abre la pauta, pero poco menos que para poder encerrar a la gente. Recordemos de dónde viene el tema de Sitges y cómo fue galardonada también una vez más por estos altos organismos internacionales y porque obviamente la estaban poniendo aquí para cumplir con un rol bastante específico. Entonces la gente todavía no ha dimensionado todo eso. Cuando todas esas piezas empiecen a ocupar oposición, como decías tú, cuando empieza a definir su gabinete, su ministerio, quiénes van a estar ahí, wow, yo quiero empezar a ver después eso, que fue lo mismo que dijimos para la nueva Constitución, y después cómo se empezaban a sacar las plumas entre ellos. Sí, totalmente de acuerdo. La verdad es que, mira, yo hoy día leía un tweet de una persona que decía lo siguiente, decía, hoy en la mañana me tocó ver en vivo de cómo un miembro de la empresa donde yo trabajo, un empleado, un profesional, fue a decirle al jefe que bueno, que ahora que había salido Boric, él tenía la obligación de subirles el sueldo, ¿cierto? Claro. El mínimo de 500.000 pesos, que era el mínimo, ¿cierto? Porque lo había dicho el presidente electo. Entonces el jefe muy sabiamente le dice, sí, no hay ningún problema, pero mientras no sea ley, todavía no tengo la obligación de pagarlo. Claro. Entonces, ella misma decía, se fue con la cola entre las piernas, porque es a tal punto la ignorancia que caen en este juego de decir, y el entusiasmo, pensar de que esto va a ser momentáneo, va a ser inmediato, va a ser al día siguiente. Y que la gente piensa que porque ganó Boric, por ejemplo, el domingo, hoy en día ya todo es distinto. Y seguimos viviendo la misma realidad, lo que pasa es que están sumidos en una fantasía distinta. Sí. Entonces, esa fantasía, cuando ellos la aterricen y se den cuenta que no era lo que ellos esperaban, a propósito de esto de que muchos profesionales les van a igualar el sueldo y van a ganar mucho menos, ¿cierto?, de lo que ellos esperaban, en realidad se van a dar cuenta y van a decir, bueno, ¿en qué quedamos entonces? Yo el otro día revisaba un informe, creo que se llama ENCOBI creo que se llama la encuesta social que se hizo en Venezuela del año 2021, que se publicó en septiembre del 2021, y hablaban de que Venezuela en este minuto, a septiembre del 2021, estaba con una pobreza del 90%. Una pobreza y pobreza extrema del 90%, donde los profesionales, en general, el promedio de personas que trabaja en el Estado gana un promedio de sueldo de $12 al mes, y que las personas que se dedican a la parte privada, es decir, con negocios que inventan, ¿cierto?, en la informalidad, ganan en promedio $30 al día. $30 al día.
Entonces, Lo que pasa, amigo mío, que hay mucha gente que eso ni siquiera le interesa. Porque el mejor ejemplo de eso es que el primero que festejaba todos estos movimientos que estaban pasando en Chile era Maduro. Sí, era todo evidente. Maduro. Pero Sí, imagínate ni sí, con todos correcto. los venezolanos que han llegado, un saludo a todos los venezolanos que han llegado acá y que han diseminado ese mensaje y le han tratado de abrir los ojos a los... Pero imagínate ni con eso la gente, no, si Exacto. no puede ser Maduro quien está detrás de esto, no, 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 no. Y el tipo salía poniendo un tweet y que bueno, la nueva constitución, felicitamos a nuestros hermanos chilenos, vamos rumbo, que ¿cómo se llama? Se está cumpliendo el plan. Bueno, estaba todo ahí. Los viajes Estaba todo de ahí. un lado para otro, la gente de la Araucanía, la Florencia Lagos, toda esta gente, ni con eso. Por eso hay mucha gente hoy día que no puede entender la decisión. Vamos a ser elegantes y vamos a llamarle producto de la inmadurez. El problema es que esa inmadurez es un poco peor porque esa cosa mata al final. Entonces, inmadurez yo creo que queda un poco corto. Pero estaban todas las señales. Todas las señales. Sí, totalmente. Totalmente. Así Impresionante. que bueno, creo que ahora, amigo mío, ¿Con qué tal como lo reflexión dijimos nos en algún vamos? ¿Cómo momento, hay que, cerramos esto, amigo mío? ¿Cómo cerramos? ¿Con qué reflexión nos vamos? Tú hiciste una cosa interesante ahí cuando llamaste a que no se anduviera descuadrando la gente, no estuviera tratando de exacto. dividir fuerza en este momento, que es lo que hemos hecho el día No, 1 aquí en el sí, canal. Ya, sí, eso me gustó, porque he visto que la gente, uno está muy desmoralizada, otros se andan atacando entre ellos, que menos mal que en mi canal la gente sumamente, aquí no hay cualquier persona en este canal y tengo que sentirme muy orgulloso, y eso gracias a mis invitados también, que vienen y se lucen aquí en el programa. Esa es la idea, y que son los que mantienen una audiencia respetuosa. Se ve a la gente cuando comenta afuera, yo los he visto cuando comentan afuera en redes sociales, en otras cosas, siempre tratando de calmar los ánimos, de poner la sensatez, de evitar las noticias falsas, estos tweets rápidos, que esas cosas son fantásticas, y yo quiero agradecer a la gente también por eso el día de hoy aquí en el podcast de Contracultura. Raúl, amigo mío, con tu experiencia. bueno, yo lo que creo, lo primero, es que efectivamente hay que entender, para no desmoralizarse, hay que entender lo siguiente. Nosotros, los que estamos en el lado del sentido común, despertamos tarde, y eso hay que entenderlo. Todo lo que se ganó en estos últimos 2 años, que fue un trabajo en el fondo de resistencia, de generar un contraproceso, luchando contra un proceso que tenía 30 años, creo que el avance que se tuvo fue bastante bueno, fue excelente, diría yo. Excelente, sí. Por eso que no podemos caer hoy en día en descalificarnos ni en criticar a uno y otro respecto de la derrota de José Antonio Kast, porque con lo que avanzó el candidato José Antonio Kast, llegando a la segunda vuelta, creo que fue un avance pero gigantesco, y eso se debe precisamente al trabajo que hicieron muchas personas que entendieron que estamos en un proceso, que despertamos tarde, pero que comenzamos rápidamente a trabajar, a entender por qué estaba pasando este proceso y a identificar bien quién era el enemigo, porque aquí hay que hablar de enemigo, y aquí hay un enemigo oculto, y aquí hay un enemigo que está detrás, que tiene una experiencia, una trayectoria, una doctrina, una disciplina, y que son quienes han ido manejando todo esto. Por lo tanto, el primer llamado es no a desmoralizarse, porque lo que ya se consiguió con el candidato presidencial José Antonio Kast de obtener un 44% ya es un avance gigantesco. Sí. Para muchos, haber llegado a la presidencia hubiese sido lo ideal, pero también pensemos que a lo mejor hubiese sido contradictorio, hubiese sido paradojal, porque a lo mejor hubiese tenido que gobernar contra todo un aparataje nacional y aún un aparataje internacional que se iba a ir en contra de cualquier medida que él tomara para restaurar el orden. Entendiendo eso, debemos comprender que lo que viene de aquí en adelante es que hay que saber leer cuáles son los procesos que vienen, hacia dónde va este proceso.
Y lo primero que debemos entender es que hay un plan estratégico que está desarrollado tanto a nivel nacional, a nivel regional, como a nivel internacional y a nivel global. En la medida que entendamos esos tres estamentos, lo internacional, lo global, lo regional y lo nacional, vamos a poder vislumbrar cuáles son los próximos pasos que vienen con respecto a la consolidación de un modelo político y económico que se pretende instalar en Chile y que es de características castrochavistas, representantes de lo que conocemos como el socialismo del siglo XXI. Por lo tanto, lo que hay que hacer de aquí en adelante es comenzar a seguir viendo de cómo se comporta. Y lo voy a resumir solamente en una sola frase. Hay que tomar palco. Hoy en día hay que tomar palco con un libro en la mano, y mientras tomamos palco con el libro en la mano, con ese libro en la mano comenzamos a instruirnos, a conocer más respecto de este proceso para poder tener las herramientas y poder generar en adelante la resistencia, ¿cierto? El contraproceso de lo que va a comenzar a pasar en adelante, porque para dejarlos a todos tranquilos, de alguna manera, sí existe, ¿cierto? Todo un trabajo detrás que no se evidencia en las redes sociales, pero sí hay un trabajo silente que busca necesariamente llevar y mantener las esperanzas de poder revertir la situación, la imposición de un régimen totalitario por aquel que es centrado en la libertad y en el sentido común. Así que la esperanza es esa, a tomar palco, a comenzar a instruirse, ¿cierto?, de quienes de una u otra manera lo hacemos con bastante agrado, el poder enseñar ciertas cosas y empezar a ver las lecturas que vienen de aquí en adelante. Y finalmente, dejarles a todos la invitación de que puedan visitar mi canal, Asesor Muñoz, y suscribirse al canal, buscar todos los videos que tengo ahí respecto de este y una serie de otros temas que tienen que ver básicamente con lo que está pasando tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Así que muchas gracias, Carlos, una vez más por la invitación y como siempre, un agrado siempre de poder contar y estar en tu programa. Así que muchas gracias, Carlos. No, muchas gracias a ti, Raúl, y la audiencia te tiene mucho cariño, alta estima, porque siempre que has venido acá, bueno, Raúl, ustedes notan que es un caballero, es una persona muy instruida, es un pedagogo para muchos de nosotros y nos ayuda también a develar cosas y poder profundizar en esto. Y si ustedes se dan cuenta, con las últimas palabras de Raúl, bueno, hay mucho trabajo por hacer y estamos recién comenzando, y eso va a servir también para cuando se instalen otros candidatos o otras personas que quieran tener posiciones políticas. Bueno, ustedes también estén en condiciones de exigirle y ver exactamente qué es lo que está pasando, que lo dije en uno de los programas anteriores, es tiempo que nosotros también hagamos nuestra parte, pero eso nos va a permitir exigir más, mayor calidad, mayor altura, mayor profundidad en los contenidos. Y eso nos va a permitir, en definitiva, estar más cerca de la verdad. Así que bueno, no crean nada de lo que han escuchado aquí. Como siempre les digo, y le dice Raúl también, saquen sus propias conclusiones. Usen, esto es completamente libre. De eso se trata la libertad, de no imponerle nada a nadie. Y nosotros tenemos la certeza por nuestro lado de que estamos basados en fundamentos y en la experiencia también que nos otorga el estudiar este tipo de cosas. Así que agradecerles a todos la audiencia, recordarles dos cosas. Primero, visiten el canal de Raúl, Asesor Muñoz, se pueden suscribir ahí si quieren saber más. Él está empezando hace poco con este canal y está subiendo contenido muy interesante, haciendo análisis siempre apegados a la realidad, al sentido común y sin caer en estos... en este entusiasmo que estábamos hablando. Y lo segundo, necesitamos tu apoyo más que nunca. Si te gustó el contenido de este video, si crees que esta información es útil, te ha cambiado la vida, te ayuda un poco quizás a abrir una ventanita de esperanza, bueno, considera apoyarnos también, porque nosotros somos parte de todo este proceso, y para mantenernos al aire puedes apoyarnos con los links que vas a encontrar abajo en la descripción de cada uno de los videos. En cada uno de los videos, si tú pinchas ahí, se va a abrir una descripción del video y vas a poder encontrar los enlaces para apoyarnos desde distintos países. Están todas las alternativas. Muchísimas gracias por considerar hacer una pequeña donación para mantener este trabajo aquí. Bueno,
Que Dios los bendiga. Esto ha sido el podcast de Contracultura. Hasta la próxima.